Glucosa. Bien. Exactamente. O sea, bien, no me puse el vídeo, pero es lo mismo. Me sale así yo puedo ver bien la pantalla. Si no me da reflejo. La diabetes es una enfermedad metabólica que compromete el metabolismo tanto de los hidratos de carbono, no solamente de los hidratos de carbono, sino también de los lípidos y de las proteínas, ¿sí? Porque muchas veces, según cuál sea el desencadenante de la diabetes, porque hay, digamos, en la clasificación hay múltiples causas, pero bueno, sí, el efecto final es la hiperglucemia por falla de insulina, por resistencia a la insulina o porque por algún mecanismo la insulina no está pudiendo ejercer su efecto, habiendo o en ausencia de insulina, ¿no? Entonces, si el organismo sensa ese aumento de la glucemia digamos, o la falta de ingreso de glucosa a diferentes órganos y tejidos, eso va a estimular la producción de glucosa, punto de partida, de otros metabolitos, ¿sí? Sea de las grasas o de las proteínas, ¿sí? Y ahí pueden aparecer las complicaciones agudas, ¿sí? Porque la hiperglucemia puede ser silente o no dar ningún tipo de complicación en el corto plazo, o bien dar complicaciones agudas, que para la diabetes de tipo 1 la complicación aguda va a ser la cetoacidosis, ¿sí? Porque ahí directamente no hay insulina, o la tipo 2 donde la complicación aguda va a ser el coma hiperosmolar, ¿sí? Bueno, eh, además, bueno, de ser una enfermedad metabólica, es una enfermedad crónica que es degenerativa y es incurable, pero tiene la posibilidad de ser controlable. Da un montón esa hiperglucemia crónica, que no vamos a entrar demasiado en detalle, porque si no va a ser irnos demasiado de tema, da en el tiempo complicaciones crónicas, ¿sí? Que se van a dividir en las macro y en las micro, ¿sí? Macrovasculares y microvasculares, todas evitables, ¿sí? Dentro de las macro tenemos el infarto de miocardio, ACV, ¿sí? Y dentro de arteriopatía periférica, y dentro de las microvasculares tenemos la retinopatía diabética, la neuropatía diabética y la nefropatía diabética, entre otras, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que si a esta enfermedad no controlamos esa hiperglucemia, si esa hiperglucemia se sostiene en el tiempo, y generalmente nos referimos a años, aparecen todas estas complicaciones. Y que de hecho van a ser las que van a llevar a la discapacidad y a la muerte en estos pacientes. Todas evitables. Todas evitables. O sea que acá el rol nuestro es fundamental, ¿sí? Entonces, el objetivo del tratamiento del paciente diabético tipo 2, que es donde más nos vamos a centrar nosotros hoy, va a ser el control metabólico y la prevención de las complicaciones, todas estas que son a largo plazo. Esto, de manera similar a lo que sucedía con la hipertensión, es una enfermedad que es silente, que no da síntomas durante mucho tiempo, y cuando los da, ya estamos frente a las complicaciones que ya, digamos, han generado un daño irreversible. Por ejemplo, la maurosis, la pérdida de la visión, la insuficiencia renal crónica y el ingreso a diálisis, ¿sí? Las amputaciones, infra o supracondilias, que son todas complicaciones de la hiperglucemia sostenida. Cuando vimos el otro día dislipemia, habíamos visto que la diabetes favorecía un desarrollo muy rápido de la aterosclerosis, ¿sí? Entonces, la diabetes es un... Claro, sí, sí, por supuesto. ¿Sí? Entonces acá es fundamental, además de la dislipemia, la hipertensión, la diabetes, que muchas veces son los tres que van medio como de la mano, ¿sí? Entonces ahora después vamos a ver que, digamos, no solamente es controlar la hemoglobina glicosilada de la glucemia, sino que a su vez eso tenga un impacto en reducir las complicaciones a largo plazo. Bueno, en cuanto a la epidemiología, es sumamente prevalente, va en aumento, ¿sí? Fíjense que puede variar entre un 8 y en la prevalencia, entre un 8 y un 13%, y que en los mayores de 60 aumenta a más de un 20%, ¿sí? Esto de manera parecida a lo que sucedía con la hipertensión,
muchas veces da lugar a la aparición del diagnóstico tardío, ¿sí? El 40% de los diabéticos tipo 2 no tienen diagnóstico, y al momento del diagnóstico hasta un 50% de los pacientes tienen complicaciones. Generalmente una de las que primero aparece es la neuropatía, ¿sí? Y bueno, el gran inconveniente que tiene es que la principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular, infarto agudo de miocardio, ¿sí? El otro día vino una señora al consultorio, obesa, hipertensa, un desastre, la señora cero registro, nada, es muy común que los pacientes aparecen y no tienen ni idea de nada de lo que implica la enfermedad, ¿no? O a lo mejor se las han contado en algún momento, alguien se tomó el tiempo y el paciente rápidamente aplicó la negación y siguió. La señora, 60 y pico de años, obesa, con ya 4 bypass, o sea, enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, un desastre. O sea, bueno, entonces ahí esto, ¿no? Empezar a explicarle, porque esto, durante todos esos años de diabetes a la señora, como no tenía síntomas, siguió. Y nada, ahora las complicaciones que tiene ya son irreversibles. Entonces me parece que es fundamental. Igual muchas veces los pacientes son súper negadores, uno se puede llegar a tomar todo el tiempo del mundo, pero bueno, por ahí la estrategia está en citarlo con más frecuencia, a ver si uno puede de a poquito, viste, ir como mejorando los valores de hemoglobina glicosilada y de esa manera, bueno, intentar retrasar la aparición de las complicaciones a largo plazo, ¿sí? Bueno, la clasificación no vamos a entrar en demasiado detalle, pero fíjense que cuando digamos, cuando el paciente tiene glucemias normales, bueno, un poco lo que plantea acá es que puede ir pasando los distintos tipos de diabetes, ¿no? Glucosa en ayunas alteradas es cuando la glucemia está entre 100, o sea, sería entre 111 y 125, porque para hablar de diagnóstico de diabetes es glucemia en ayunas más de 126. Y la glucemia en ayunas alterada sería entre 111 y 125. ¿Puede evolucionar ese paciente a la hiperglucemia? Sí, puede evolucionar si no hacemos nada, el paciente no establece una dieta, no baja de peso, no cambia sus hábitos, probablemente evolucione a una etapa de diabetes mellitus no insulino requiriente, hasta que finalmente termine sobrecargando esas células betas y se agoten, y se convierta en un paciente insulino requiriente, ¿sí? Inicialmente para lograr un control, ¿sí? Para poder lograr la hemoglobina glicosilada que vamos a buscar, menor a 7 por lo menos, o bien para vivir, porque ya directamente su páncreas no produce nada, y si no se aplica exógenamente la insulina, ese paciente no solamente va a lograr un buen control de la hemoglobina glicosilada, sino que además puede llegar a tener cualquiera de las complicaciones agudas, ¿sí? Nosotros nos vamos a explayar más que nada en la diabetes tipo 2. Con la tipo 2 pasa lo mismo, ¿sí? Más que nada para el control. Los criterios diagnósticos, lo que les decía recién, glucemia en ayunas mayor a 126, que tiene que ser por lo menos en 2, o sea, por eso dice que se debe confirmar, con la excepción que haya síntomas clásicos o que el paciente ya haya debutado con una descompensación aguda, sea la cetoacidosis diabética para el tipo 1 o el coma hiperosmolar para la diabetes tipo 2, ¿sí? Si no ha tenido ninguna de estas complicaciones agudas, no tiene los síntomas clásicos que serían polifagia, poliuria, polidipsia y pérdida de peso, podríamos simplemente, si tenemos alguno de estos, con un solo registro, cualquiera de todos más estos, ya tenemos diagnóstico, ¿sí? Si no, tendríamos que repetir y confirmar. Otra de las, muchas veces por ahí capaz que el paciente tiene en ayunas una glucemia en ayunas alterada solamente, o sea, hasta 110 es lo normal, tiene entre 111 y 125, bueno, por ahí le pedimos la prueba de tolerancia oral, que es lo que se hace es sobrecargar con 75 gramos de glucosa, o sea, se toma un jarabe, el paciente se le toma una muestra de sangre antes, o sea, en ayunas, y a las 2 horas, y se ve con esa sobrecarga, con exceso de glúcidos ¿cómo se llama? Al páncreas, con cuánto, qué valor va a tener a las 2 horas, y si tiene mayor a 200 también nos sirve para el diagnóstico, ¿sí? Y la otra es una glucemia al azar, ¿sí? Si tiene al azar, o sea, en cualquier momento del día mayor a 200, también, ¿sí? Eh, Acá tenemos esto. Y la hemoglobina glicosilada, que en realidad tomarla como diagnóstico, pero bueno, ahí la plantean como que sí.
Si tiene ya más de 6,5, es que en algún momento del día o de las post-ingestas el paciente tiene hiperglucemia. ¿Sí? Bueno, eso es para el diagnóstico. Bueno, ¿cuál sería la fisiopatología de la enfermedad? En la diabetes tipo 1, el problema mayor va a ser una reacción inmunológica que va a reaccionar sobre las células betas del páncreas y va a lesionar las células de manera tal que va a haber déficit total de insulina. Y en el caso de la diabetes tipo 2, puede que haya una secreción defectuosa, ¿sí? Muchas veces por enfermedades metabólicas asociadas, sobrepeso, ¿sí? El sobrepeso y el aumento de la grasa abdominal es la que va a generar la resistencia a la insulina. Entonces esa resistencia es sensada como falta de insulina, entonces ese páncreas, o sea, va a haber hiperglucemia, entonces ese aumento de la glucemia ingresa a las células beta y favorece la liberación de insulina. ¿Sí? Normalmente, ¿qué sucede? Con la ingesta, con la dieta, ingerimos, los carbohidratos se absorben a nivel del intestino, ¿sí? Hay una enzima en las células epiteliales que va a hay una enzima que disocia a los disacáridos, la glucosa se va a absorber, va a ir por circulación porta, esa glucemia, ¿sí? O sea, esa glucosa que está circulando va a ingresar a la célula beta, ¿sí? Y va a favorecer la liberación de insulina, que ahora vamos a ver cómo, ¿sí? Favoreciendo el cierre de los canales. Esa insulina lo que va a hacer es ir y actuar a nivel del tejido adiposo, ¿sí? A nivel del músculo y a nivel del hígado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que, esa glucosa que está aumentada ingrese a estos tejidos, y en el caso del hígado se puede almacenar en forma de glucógeno, en el músculo lo mismo, ¿sí? Y en el tejido adiposo favorecer la síntesis de ácidos grasos, de lípidos. Cuando en la diabetes tipo 2, ¿qué pasa? A nivel de el tejido adiposo, que sobre todo el que se acumula en el perímetro abdominal, es el que va a generar la resistencia a la insulina. De esa manera, va a haber una captación ineficiente de glucosa, tanto a nivel del músculo como a nivel del hígado, y eso da lugar a la hiperglucemia. Y esa hiperglucemia estimula mayor liberación de insulina y se perpetúa el círculo vicioso. O sea, es decir, los estadios iniciales que no recibe tratamiento, el paciente va a tener hiperglucemia con hiperinsulinemia, ¿sí? Pero si sigue sobrecargando en el tiempo a ese páncreas, a esas células beta, en algún momento esas células beta se van a agotar y van a dejar de producir insulina. Y puede llegar a ser cuando el paciente requiera de la insulina exógena, porque esas células beta se han agotado, ¿sí? Puede que aparezca el fallo, en ese caso secundario, a los hipoglucemiantes. ¿Sí? Bueno, para el diagnóstico lo que dijimos son los síntomas clásicos, que son poliuria, polipsia, más pérdida de peso, más una glucemia al azar mayor a 200, o glucemia en ayunas mayor a 126, o prueba de tolerancia a la glucosa oral mayor a 200. ¿Sí? Siempre lo ideal para estas dos últimas es reconfirmar. ¿Sí? Todo paciente que viene al consultorio, una glucemia mínimo se merece. ¿Sí? Seguro que si es un obeso y algo alterado, puede que tenga o una glucemia alterada en ayunas, o bien que tenga ya, digamos, diabetes, ¿sí? Mayor a 126 en ayunas. Bueno, el impacto que tiene en sanitario es altísimo, con un alto costo, porque es la primera causa. Dijimos recién que dentro de las complicaciones teníamos la insuficiencia renal, que de hecho es la primera causa de enfermedad renal terminal, o sea, los pacientes que ingresan a diálisis. Es la primera causa de ceguera en adultos. Todo evitable, chicos, es tremendo. La primera causa de amputaciones no traumáticas, y como factor de riesgo cardiovascular, a todo paciente diabético se lo asume con el mismo riesgo que un paciente que ya tuvo un infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Fíjense el impacto o el riesgo que tiene ser diabético para la enfermedad cardiovascular. Todas causas evitables. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Recién decíamos, teníamos las macrovasculares, y ahí tenemos el infarto agudo de miocardio, el ACV, la enfermedad arterial periférica, ¿sí? Y
dentro de las micro tenemos la polineuropatía, la nefropatía diabética, el pie diabético, que es la sumatoria de todo, de lo vascular más lo neuropático, va deformándose el pie con la alteración de la sensibilidad, la aparición de las lesiones, las úlceras, la deformación del tarso, etc. Glaucoma y también, bueno, las cataratas, ¿no? Y la retinopatía diabética. Fíjense todo lo que genera a nivel ocular. Todo evitable. ¿Cómo? Controlando los valores de glucemia y de hemoglobina glicosilada. Entonces, sin entrar demasiado en detalle de todo lo que tiene que ver con, digamos, parte de la evolución natural de la enfermedad, nuestros objetivos terapéuticos, entonces nosotros ya sabemos, me olvidé de ponerles una filmina, ya sabemos que en el tiempo, si las glucemias persisten altas, van a aparecer estas complicaciones, tanto las micro como las macrovasculares. Y en el peor de los casos pueden aparecer algunas de las agudas. En el caso del diabético tipo 2 va a aparecer el coma hiperosmolar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos terapéuticos cuando querramos tratar a un paciente diabético? Bueno, disminuir esas complicaciones microvasculares, disminuir las macrovasculares, disminuir las complicaciones agudas, disminuir la mortalidad relacionada con diabetes y obviamente mejorarle la calidad de vida. Cuanto nosotros antes comencemos el tratamiento, más se va a retrasar la aparición de las complicaciones y por lo tanto menos dependencia y menos mortalidad. A veces los pacientes tienen terror con la diabetes porque dicen que ellos no quieren, lo primero que asocian es que no quieren que les corten la pierna. Bueno, uno lo que les tiene que aclarar es que eso puede no suceder nunca si ellos tienen buenos controles, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos operativos? Reducir la glucemia, o sea, la glucemia en ayunas en lo posible, menor a 110. Eso va a depender, digamos, cuán estrictos seamos con esos valores. Va a variar en función de... va a variar en función de... ay, me tilde, disculpen. Va a variar en función de la edad del paciente y del riesgo que tenga, ¿sí? La reducción de la hemoglobina glicosilada y, bueno, y obviamente controlar los factores de riesgo cardiovascular. Eso va a ser lo que nosotros vamos a poder medir. Después nosotros con los distintos grupos terapéuticos tendremos que ver qué es lo que decíamos el otro día, yo les decía. Si además de reducir la glucemia y la hemoglobina glicosilada, ese grupo farmacológico tiene impacto sobre alguna de estas, ¿sí? Sobre reducir complicaciones micro y macro, reducir mortalidad, complicaciones agudas y demás, ¿sí? Si no, ¿de qué me sirve? Bajar la glucemia y la hemoglobina glicosilada si no tengo impacto sobre la evolución natural de la enfermedad, ¿dónde está la eficacia clínica? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien. Ahí vamos. Tengo que buscar una cosita. 2604. Ahí está. Bien. Entonces, eso, ¿sí? Es lo mismo que lo que les planteaba yo con hipertensión. Si me baja los valores de tensión arterial, pero no tiene ningún impacto sobre la evolución natural de la enfermedad, bueno, tendré que ir viendo. Por eso yo en el cuadro tengo que fijarme. Bueno, eficacia clínica. ¿Todos tienen el mismo impacto en la reducción de las complicaciones micro y macrovasculares? Bueno, si los dos grupos, o los tres, o los cuatro, todos tienen el mismo impacto, bueno, pues después entonces me fijaré en la seguridad o en la conveniencia. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser nuestros parámetros de control? En general, recién dijimos los otros objetivos operativos, glucemia, hemoglobina glicosilada y los factores de riesgo cardiovascular. Para el paciente diabético, bueno, en lo posible, hemoglobina glicosilada menor a 7. Vieron que hoy hemos visto que más de 6,5 ya nos tenía que abrir el paraguas de pensar que por ahí, más allá de que tenga una glucemia en ayuna alterada, que no nos dé más de 126, tenemos que ir a buscarla, ¿sí? La preprandial entre 70 y 130 y la postprandial menor a 180. ¿Sí? Estos son valores ideales, obviamente. Si el paciente es un paciente joven, cualquiera de ustedes, o que tiene 30, 40 años, vamos a buscar estos valores. ¿Sí? Por ahí si es un paciente muy añoso, y capaz que seamos un poquito más permisivos. De todas maneras, cualquier paciente que tenga una hemoglobina glicosilada menor a 7,
nos habla de que tiene un muy buen control metabólico, ¿sí? Hemoglobinas glicosiladas menores a 6 se han correlacionado con alto riesgo de hipoglucemia, así que guarda, sobre todo en la población muy añosa. Con respecto a los valores de tensión arterial, para el paciente diabético no buscamos 140-90, buscamos menos de 130-80, por la nefropatía diabética, ¿sí? Si el paciente ya tiene proteinuria, es decir, le pedí la orina 24 horas y ya tiene proteinuria, más de 1 gramo por 24 horas, proteinuria, no microalbuminuria, el valor es un poco más bajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si está muy alta o con valores más altos la presión arterial, tiene más riesgo de que esa nefropatía diabética evolucione más rápido. Y el LDL del colesterol, vieron que habíamos dicho hoy que ser diabético como factor de riesgo cardiovascular se lo igualaba a que hubiera tenido un infarto agudo de miocardio, o sea que el LDL colesterol que vimos el otro día, para el riesgo cardiovascular mayor al 20% era menor a 100, ¿se acuerdan? Y si existe alguna enfermedad cardiovascular, a menos de 70. O sea, si el paciente es diabético y además ya tuvo un infarto, más exigente aún con el valor del LDL. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, en cuanto a las modificaciones en el estilo de vida y el tratamiento, bueno, lo que dijimos recién, uno lo que busca es una hemoglobina glicosilada, si tiene entre 6,5 y 8,5, bueno, estamos hablando de diabetes tipo 2, ¿no? Bueno, esta la podríamos dejar para después. Si no, yo les estoy como contando todo. No me doy cuenta. ¿La siguen viendo o no? Sí. Sí, profe, es un grafiquito que dice modificaciones del estilo de vida, Sí. terapia nutricional y ejercicio. Sí, ese. Ah, no sé qué hice. Era un cachito. ¿Ahí la ven? Sí. ¿Sí? Sí, vemos el power. El power sí. Bien. Bien, perfecto. Listo. Bueno, entonces, para lo que es diabetes tipo 2, el tratamiento farmacológico. En la diabetes tipo, bueno, esto es un poco el repaso de cuál es la fisiología, digamos, de la secreción de insulina. ¿Sí? ¿Qué pasa? Tenemos los receptores GLUT2 a nivel de la membrana plasmática, que están de manera constitutiva a nivel de la célula beta, ingresa la glucosa, esa glucosa, ¿sí? Entra en glucólisis, y esa glucólisis da lugar al aumento del ATP, el ATP va a ir a, acá lo tenemos, el ATP va a fosforilar estos canales de potasio ATP dependientes, y al cerrarse el canal de potasio, el potasio queda en el interior celular, eso despolariza la célula, activando estos canales de calcio, ¿sí? Y ese ingreso de calcio favorece la exocitosis con la liberación de insulina por parte de la vesícula. Por eso que cuando la glucemia aumenta, ingresa en la célula, y esto favorece la liberación de insulina. Tema que si la hiperglucemia es sostenida, en algún momento este mecanismo se termina como agotando. Es lo que pasa en el diabético tipo 2. ¿Sí? Entonces, considerando esto, acá nosotros podríamos tener algunos fármacos que pueden actuar a este nivel, ¿sí? Por ejemplo, favoreciendo el cierre de los canales de potasio ATP dependientes, ¿sí? De esa manera, si cierran estos canales y favorecen el cierre, despolarizan la célula con la liberación de insulina. Algunos de los hipoglucemiantes orales tienen este mecanismo, ¿sí? Entonces son secretagogos, o sea, favorecen la liberación de insulina. Si favorecen la liberación de insulina, entonces van a favorecer el riesgo de hipoglucemia, ¿sí? Acá tenemos que serían las sulfonilureas, ¿sí? Que son secretagogos, ¿sí? Hay otros que no pertenecen al grupo de las sulfonilureas, que también estimulan la liberación de insulina a nivel del páncreas, y de esa manera el aumento de la insulina reduce los valores de glucemia.
Pero tenemos otros grupos que van a actuar. Hoy dijimos que en la diabetes tipo 2 se generaba resistencia a la insulina, tanto a nivel del hígado como a nivel del músculo del tejido adiposo. Entonces ahí vamos a tener grupos farmacológicos que lo que van a mejorar es, o lo que van a hacer es reducir la resistencia a la insulina, y ahí tenemos el grupo de las biguanidas, predominantemente a nivel hepático, y ahí tenemos a la metformina, y las que reducen la resistencia a la insulina a nivel del músculo del tejido adiposo, como ser las tiazolidindionas. Tenemos otro grupo que vamos a ver que, si bien tiene algún impacto en reducir la hemoglobina glicosilada, no tienen tanto impacto a nivel de las complicaciones micro y macrovasculares, que es de alguna manera retrasar o impedir la absorción de glucosa a nivel del tubo digestivo. Y en ese caso, y ahí tenemos los inhibidores de la alfa-glucosidasa, ¿sí? Que lo que hacen es sí, inhiben a la enzima que se ocupa de absorber la glucosa a nivel del intestino, y de esa manera reducen la absorción. Entonces la glucosa se reduce. ¿Sí? Entonces, dentro de los grupos farmacológicos vamos a tener, ¿sí?, los que aumenten la secreción de insulina independiente del nivel de glucosa, y ahí tenemos las sulfonilureas, que eran las que veíamos recién a nivel del canal, actúan a nivel del canal de potasio, ¿sí?, favoreciendo el cierre y favorecen la liberación de insulina. Tenemos las de primera generación, que no hace ni falta que se las acuerden, porque prácticamente no se utilizan, como la clopropamida. ¿Por qué no se utilizan? Porque tienen una vida media muy prolongada, y eso tiene altísimo riesgo de hipoglucemia, sobre todo en la gente añosa. Disculpen, estaba comiendo un poquito. ¿Sí? Profe, disculpe que no escuché. ¿Por qué no se usan ya? Porque tienen una vida media muy prolongada, y como son secretagogos, favorecen el riesgo de hipoglucemia, entonces no serían seguros. Claro, gracias. ¿Sí? La eficacia sería la misma, pero en cuestiones de seguridad, si producen... Miren, ¿vale? Nosotros tuvimos una vez en el hospital un paciente que venía con hipoglucemia anteoral del tipo de las sulfonilureas, y entró con una hipoglucemia, y lo tuvimos 48 horas, y seguía siendo hipoglucemia. O sea, estaba con dextrosa, le sacamos la dextrosa y volvía a hacer glucemia. O sea, tardó como 48 horas en poder eliminar la sulfonilurea del organismo, y me acuerdo que era increíble, porque estaba hidratado y todo, y no. Así que ojo con eso. Igual la clopropamida creo que ya ni viene más, y la tolbutamida esa, la verdad, yo no la vi jamás. Nada, es más como lo de primera generación, ¿sí? Las que van a ver en uso son las de